Bueno, les doy la bienvenida a esta nueva clase. Hoy vamos a ver ciclos de la vida, niñez, adolescencia y desnutrición. Bueno, para empezar a hablar un poco tenemos que hablar de qué entendemos por ciclos vitales o ciclos de la vida. Tenemos que decir que el hombre justamente es un ser biológico que sufre toda una serie de modificaciones a lo largo de su ciclo vital entendido como de inicio, desarrollo y final del nacimiento, el desarrollo de su vida y el fin de la existencia, que podríamos conceptualizar como la muerte. El inicio de la existencia del hombre justamente está marcado por toda una serie de características muy particulares de la especie. El hombre, a diferencia de otras especies, tiene mucha vulnerabilidad, tanto a nivel físico como a nivel mental. El hombre, digamos, el ser humano en realidad necesita justamente de un acompañamiento en este primer tiempo de su existencia, porque sin eso no lograría sobrevivir, distinto a otras especies que ya de repente cuando nacen pueden deambular, se pueden parar, pueden comprender ciertas cuestiones que pasan alrededor, incluso hasta pueden conseguir su propio alimento, pueden buscar refugio, o sea, toda una serie de cuestiones que hacen a la supervivencia. Justamente este grado de indefensión adquiere una máxima expresión física y cognitiva a lo largo del desarrollo y transforma al ser humano en la especie dominante. Es decir, nosotros nacemos con una gran vulnerabilidad si es que en ese momento tenemos algún tipo de acompañamiento que justamente nos garantice la supervivencia, logramos un punto máximo de desarrollo que hace que seamos especie dominante. El hombre como especie dominante justamente decimos que es la especie dominante porque es la única especie que ha llegado a los 5 continentes, posee una gran capacidad migratoria, es decir, se puede trasladar, puede ajustarse justamente, adaptarse al ambiente, tanto en ambientes fríos como en ambientes más cálidos, puede proveerse de alimento, puede encargarse justamente de generar refugio. Se van desarrollando justamente con las capacidades adaptativas, capacidades que tienen que ver más que nada con lo motor y lo corporal, o sea, capacidades motoras y corporales. Esto podemos hablar, por ejemplo, de la sudoración, la pérdida de pelo, la bipedestación. Todas estas son funciones justamente que le dan al hombre esta característica de poder adaptarse. Esto de la sudoración de repente es importante porque tiene que ver con el control de la temperatura corporal y en un ambiente de repente que sea más frío, eso va a tener que estar regulado de una determinada manera, si el ambiente es más cálido, se va a tener que regular de otra. Incluso también el refugio, el abrigo, la alimentación. El hombre tiene la capacidad de ir adaptando justamente sus condiciones de acuerdo a el ambiente donde se moviliza. Los ciclos de la vida, entonces, podemos decir que hay momentos específicos, ¿no? Primero empezamos por lo que es la infancia, después llega la niñez, la adolescencia, la adultez y la ancianidad o la vejez, o hoy se está hablando más que nada de adultez mayor. Estos gráficos que yo le puse acá son, digamos, los clásicos que nosotros venimos acostumbrados, ¿no? Actualmente uno podría decir que se han modificado tal vez un poco algunas edades. Son valores de referencia, ¿no? Las edades que se muestran acá en relación, obviamente, a lo que es la niñez, la infancia, primeramente, la niñez, para llegar después a la pubertad, el inicio de la adolescencia, con todo
el ciclo hormonal, cambio físico, cambio psicológico, cambio social, bueno, toda una serie de cuestiones que caracterizan a la adolescencia, este tránsito entre la niñez y la adultez, la exogamia que podríamos marcar como la salida justamente de la adolescencia para entrar en la adultez. La exogamia más que nada refiere a que nacemos totalmente dependientes, como dijimos, y vamos logrando pequeños avances en nuestro desarrollo que hacen que uno esperaría alrededor de los 30 años, por eso les digo, es un número que está estandarizado, pero más o menos alrededor de los 30 años, uno esperaría justamente ya contar con habilidades suficientes como para lograr un punto de independencia, ¿no? ¿Independencia de qué? Independencia más que nada del grupo familiar primario, en donde para yo poder desarrollar todos esos cambios que necesito justamente para evolucionar en mi desarrollo, harán que pueda ser o pueda tener características determinadas para ejercer una adultez en donde de repente tomo mis propias decisiones, puedo tener un trabajo, puedo tener soporte económico, financiero, haber estudiado, tener una pareja, formar mi propia familia, bueno, toda una serie de cuestiones que hacen a las características de los adultos. La jubilación, bueno, acá marcada alrededor de los 60 años, como el inicio, 60, 65 años, bueno, hay países que ya están debatiendo correr un poco más la edad jubilatoria, no solamente por el sostén financiero de los sistemas previsionales, sino también porque se ha estirado, se ha agrandado bastante lo que es la expectativa de vida, y en relación a eso, una persona que antes a los 60 años ya era considerada como que su vida estaba llegando a su final, hoy tenemos adultos de 60 a 65 años perfectamente activos, capaces, que todavía siguen trabajando, siguen viajando, siguen interactuando a nivel social, siguen siendo soporte financiero a veces de sus casas, o sea, cumplen con toda una serie de requisitos que hacen que uno ya esté, que hace años ya que se está empezando como a revisar un poco por múltiples variables, como les nombré, pero a revisar un poco esta idea de, bueno, ¿cuándo empieza la vejez o el envejecimiento o la adultez mayor? Bueno, para empezar a hablar del cerebro de un bebé y su desarrollo, tenemos que decir que el niño recién nacido se calcula que cuenta con 100.000 millones de neuronas, pero con muy pocas conexiones. Y además tenemos que decir que ya hay neuronas que eh, se están muriendo en ese momento. Pero a ver, vamos a aclarar. Primero, mucha neurona, poca conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía justamente falta mucho por desarrollar de estructuras cerebrales específicas. Las estructuras cerebrales específicas no se desarrollan solo por una cuestión de tiempo, se desarrollan también por la variable de alimentación, que es muy importante y por eso después lo vamos a ver, se desarrollan por la calidad y la cualidad de los estímulos que se van recibiendo, y eso hace que la neurona empiece como a hacer sinapsis, se empieza a conectar, se empiezan a formar las redes neuronales que van a dar soporte a lo que son las estructuras justamente cerebrales que van a sostener determinado tipo de funciones. Esto es, por ejemplo, hay niños que van a recibir como estímulo un trato bilingüe. Por ejemplo, van a tener, no sé, sus padres que hablan dos idiomas o los padres que hablan un idioma, la niñera habla otro idioma. Entonces recibe ese niño, ese infante, un lenguaje, un idioma, pero con diferentes características. Entonces podemos tener chicos muy chiquitos que pueden perfectamente desarrollar dos lenguajes al mismo tiempo.
Y de repente hay otros que si no reciben ese estímulo no lo van a hacer, pero no porque no tengan la capacidad, sino porque no tuvieron ese estímulo disponible, ¿sí? Entonces ahí empezamos a ver justamente el valor y el peso del estímulo justamente para el desarrollo de las estructuras cerebrales. Esto es lo mismo que hay chicos que desde chiquitos están en contacto con instrumentos musicales, con determinado tipo de herramientas, o aprenden a dibujar, o a escribir, o a pintar, o a manipular ciertos objetos, y de repente para poder manipular esos objetos, o para poder interactuar con ese ambiente que tiene esas características, justamente se necesitan determinadas capacidades. Y eso es lo que va a ir dando forma justamente al cerebro desde estos estímulos que me vienen a requerir o a demandar determinado tipo de habilidad. Entonces, como yo necesito esa habilidad para desempeñarme en el ambiente donde estoy, el cerebro justamente empieza a hacer las conexiones necesarias para habilitar esa función, para perfeccionarla, para desplegar mayor capacidad en ese ámbito. También tenemos que hablar de la expresión de los genes, ¿no? Uno nace con una expresión de genes que se constituyen hasta el nacimiento, pero durante toda la existencia justamente se irán expresando, y algunos genes, y otros van a quedar silenciosos, y esos van a ser los que nos van a ir conformando. Es decir, que existe cierta plasticidad genética y neurológica que va expresándose en proteínas y en sinapsis que constituyen quienes somos. Como dijimos, el niño nace con unas 2500 sinapsis, aumentando a 18.000 a los 6 meses aproximadamente. Esta arborización es clave justamente para construir las redes que conforman la función cerebral y que se generan durante los primeros meses de vida. Esto que estábamos diciendo, ¿no? En relación, a ver, objetivo número 1 de todo ser vivo, supervivencia. Venimos con paquete instintivo básico, tenemos que sobrevivir. Si yo tengo un ambiente que me demanda o me estimula de determinada manera, obviamente que yo me voy a tener que adaptar y desplegar capacidades necesarias para sobrevivir en ese ambiente, ¿sí? Y de esa manera es como una de las variables que va dando forma justamente a las estructuras cerebrales y al cerebro en sí mismo, tiene que ver justamente con el estímulo. Otra de las variables es la expresión de los genes. ¿Por qué se regula la expresión de los genes? En primer lugar, expresar solo aquellos genes que son necesarios, que eso también va a tener que ver con una cuestión, una relación con el ambiente, con la alimentación, con la interacción que tengo con los otros, con los requerimientos que yo tenga. También podemos ver reprimir genes cuyos productos interfieran justamente con otros procesos que se están llevando a cabo en la célula al mismo tiempo, y regular también procesos de desarrollo. Ya les digo, hay que poder no perder de vista este objetivo central o esta meta central que tiene todo ser vivo, que tiene que ver justamente con la supervivencia. Si yo no me adapto, si yo no puedo acomodarme para pasarla mejor en el ambiente donde me muevo, corre riesgo mi supervivencia. Entonces el cuerpo y el cerebro particularmente tienen una lectura de qué necesito yo para poder desplegarme mejor, tener una mejor funcionalidad, tener justamente una capacidad adaptativa que me permita ¿qué? Sostener la supervivencia. Hay distintas cualidades del cerebro, justamente, que se dan en diferentes etapas de la vida. En la niñez, como dijimos, el cerebro tiene más neuronas, pero estas están menos conectadas. Además, existe cierta anarquía funcional que tiene que ver justamente con que todavía no va tomando forma, porque la forma se va a ir tomando, la estructura va a ir tomando forma en relación a la capacidad que necesito, en relación a la función que necesito desarrollar.
hay grupos de investigadores de Harvard, por ejemplo, que han descubierto un sistema manejado y controlado por un conjunto de neurotransmisores inhibitorios, GABA, que justamente son los encargados de auditar qué neuronas son las que se activan y cuáles no. Sin ese manejo sería completamente anárquico la llegada de información a nuestro cerebro. Nosotros habíamos dicho, tenemos funciones cognitivas básicas, canales perceptivos, a través de los canales perceptivos, vista, oído, tacto, olfato, gusto, van llegando información vía los sentidos. Filtra el tálamo, hace un procesamiento de la información y se va incorporando, se va almacenando la información, y justamente en base a esa información recibida y como voy leyendo y comprendiendo esa información, es que el cerebro va teniendo como esta organización que empieza a tomar justamente cierta forma en base a cumplir con determinada demanda que puedo llegar a tener en el ambiente. De este sistema específicamente, que controla las neuronas, habilita justamente que terminen los periodos críticos para recibir información con alta potencialidad, dado que si no sería imposible recibir estímulos permanentemente de esta forma. Entonces acá ven que tenemos al primer mes cómo están las neuronas, muchas neuronas, pocas conexiones. Vemos a los 9 meses, miren el cambio notable, ¿no?, que hay en unos meses, justamente cómo se van interconectando las neuronas. A los 2 años, ustedes piensen que a los 2 años ya un niño está en condiciones de empezar a expresar verbalmente algo del lenguaje. Si bien lo tiene incorporado mucho antes, porque el lenguaje primero pensamiento y después palabra, después sonido, y el lenguaje dijimos que va mucho más allá de lo que es el lenguaje hablado, sino que son gestos, son formas de justamente comunicación, ¿no? Y acá tenemos, miren lo que es un adulto. Entonces se puede ir viendo justamente esto de lo que estamos hablando, de cómo va justamente evolucionando y tomando forma las áreas cerebrales específicas. Tenemos que hablar de un cerebro, obviamente, en plena expansión, ¿no? Nacemos casi apráxicos y sin lenguaje para poder aprender rápidamente los fonemas de los seres más cercanos, hecho que tiene lugar ya en el segundo semestre de la vida. El sistema nervioso se abre a la búsqueda justamente especialmente desde el sistema sensorio y a través de la boca, manos y ojos en la conexión con el mundo. Vieron que los niños tocan todo porque quieren justamente reconocer, bueno, ¿qué es esto? Lo suave, lo áspero, lo duro, lo blando. Y reconocen cómo, reconocen por el tacto mayoritariamente, por la boca, por el olfato, por la vista que inicialmente no está muy desarrollada y después se empieza a desarrollar mucho más, se empieza a complejizar la capacidad visual, que en el humano, como habíamos dicho, es macroóptico, por eso tiene la vista, digamos, como tal vez el sentido más desarrollado, pues el sentido que más necesita. De esta manera, entonces, a través de las vías perceptivas se va capturando y procesando información que proviene del entorno, y con las neuronas en espejo, que ya desde la función de la copia se activan justamente con lo que hacen otros a mi alrededor. ¿Cómo aprendemos nosotros? Nosotros aprendemos justamente desde la copia. Yo aprendo a agarrar un cuchillo y un tenedor viendo a mi mamá, mi papá, mi abuela, mi tío, mi niñera o quien sea, cómo agarran cuchillo y tenedor. Si bien me explican y me dicen, bueno, el tenedor lo tenés que agarrar así, el cuchillo lo tenés que agarrar así, pero es en base justamente a el rol fundamental en los procesos de aprendizaje de las neuronas en espejo, cómo vamos incorporando, porque yo al ver que otro está comiendo, masticando, cortando con cuchillo y tenedor, limpiándose la boca con la servilleta o lo que sea, es que yo voy incorporando desde la imitación y desde la copia esa capacidad. Entonces, mientras que comenzamos a sostener la cabeza, alrededor de los 3 meses,
nos sentamos a los 6 meses y pasamos a ser bípedos recién alrededor del primer año de vida, esto también son hitos de desarrollo. Ustedes vieron, por ejemplo, los pediatras que mensualmente hacen controles en los recién nacidos. Todo el primer año de vida es fundamental justamente para ver si se está desarrollando toda la parte neurológica en relación a, por ejemplo, la tonicidad muscular, esto de poder sostener la cabeza erguida, de después poder sentarse haciendo trípode, después poder incorporarse, poder justamente empezar a tener tonicidad muscular, porque si no tengo tonicidad muscular no puedo caminar. Después, bueno, el gateo, bueno, todas cuestiones que tienen que ver con controles más que nada neurológicos y físicos también. Vieron que tienen percentiles, por ejemplo, para establecer si está creciendo bien de talla, si está creciendo bien de peso. Se mide también la circunferencia del cráneo, justamente porque está relacionada con el desarrollo cerebral. Se van haciendo toda una serie de pruebas justamente porque ese primer año es fundamental, porque son las bases de lo que después será un cerebro mucho más desarrollado. Un cerebro y un cuerpo, ¿no? No solamente el cerebro, pero el cerebro, digamos, como sede de funciones, digamos, fundamentales para sostener la vida. Entonces, hasta los 2 años de vida, entonces tenemos menos palabras que un chimpancé hasta esta altura, pero se ha demostrado justamente comparativamente que los chimpancés al año y medio de vida pueden llegar a saber más palabras, por ejemplo, mediante el lenguaje de señas. Dijimos que el lenguaje es más allá de la palabra, que un ser humano a la misma edad, pero sin embargo a los 25 meses de edad en el ser humano se produce justamente una explosión semántica. Y es ahí donde se empiezan a superar el desarrollo de otras especies, produciendo justamente miles de ideas que pasan a ser palabras, después pasan a ser oraciones y después pasan a ser frases y se va construyendo el sentido. Esto es importante entenderlo porque, a ver, un niño pequeño, tal vez que no articula la palabra sonido, uno le puede decir algo, el chico lo entiende. Anda a traerme tu osito azul que está en tu habitación. El chico entiende la orden, va y lo busca el osito y lo trae. Por eso nosotros decimos que el lenguaje es una función cognitiva y que es mucho más allá de lo que es la palabra. Tiene que ver con la comprensión, con la idea, la construcción de sentido en primera instancia y después se cristaliza en los seres humanos en la palabra hablada o escrita, o ya les digo, en el gesto, ¿no? Hay gente que no tiene la capacidad de articular sonido, pero se puede comunicar igual. Entonces, es entender la dimensión y la complejidad justamente del lenguaje, el lenguaje humano. Ya les digo que ahí es donde ya tempranamente nos empezamos a diferenciar de otras especies. Y acá, bueno, tenemos lo que es el cerebro justamente del recién nacido, cómo se va empezando a desarrollar a los 7 meses, a los 12 meses, que empiezan, digamos, las partes más primitivas, si quieren, del cerebro, las cortezas más tempranas, y después una corteza más sofisticada. Ven que los primeros años de la vida, hay autores que hablan de los primeros 5 años, obviamente el primer año de vida es fundamental, ahora se están haciendo campañas en el país apuntando a los primeros 1000 días, que son sumamente importantes justamente para el desarrollo de funciones de todo tipo. Pero sí está claro, y es por consenso, estamos todos de acuerdo que es fundamental la etapa de la niñez para el posterior desarrollo de todo sujeto humano. Y hablando del desarrollo cognitivo en sí mismo, tenemos que hablar del lenguaje y tenemos que hablar de las praxias. El desarrollo del lenguaje se va acompañando justamente con la consolidación de las praxias. Ustedes recuerdan que cuando hablábamos de funciones cognitivas hablábamos de
percepción, que son las noxias, atención y memoria, como las funciones básicas, y después venían las complejas, donde encontramos lenguaje, praxia, funciones ejecutivas. El lenguaje y las praxias se van desarrollando en paralelo, o sea, todas las funciones en realidad se van desarrollando en paralelo. Y nosotros, por ejemplo, podemos decir, justamente como son prácticas más complejas, podemos hablarlo, por ejemplo, de lo que es la construcción de un dibujo. La construcción de un dibujo en un niño es un indicador que se utiliza mucho para medir desarrollo, ¿no? ¿Y qué es la construcción de un dibujo? Es una construcción de sentido a través de también la praxia constructiva, que tiene que ver con esto de poder agarrar un lápiz, poder desplegar una imagen en un plano, en un papel, y con esto darle un cierto sentido. Hay características esperables o estandarizadas en relación a lo que son los dibujos en los niños, y de acuerdo con la etapa de desarrollo uno tiene la expectativa de encontrarse con determinadas cuestiones. Obviamente que primero empezamos tal vez con las rayas, después con los monigotes, después vamos complejizando un poco más el monigote, pero ¿por qué se habla de lenguaje? Porque está expresando. Uno, por ejemplo, cuando hace psicoterapia con niños, el lenguaje no lo tienen, digamos, desarrollado al nivel de un adulto, y las interpretaciones o la interacción se realiza con el niño más allá de lo que uno puede hablar con el niño y el nivel de comprensión que puede llegar a tener un niño. Las interpretaciones se hacen desde el comportamiento, desde el juego y desde el dibujo también. Es así entonces como un sonido que sale de nuestra boca se puede transformar en palabra. Primero es pensamiento, primero es idea, primero es sentido, y después, desarrollando toda la parte fonatoria, ahí, cuando llegamos a ese punto de desarrollo, ahí podemos empezar a articular sonido. En el segundo semestre de la vida, justamente el cerebro, tenemos que decir que es como una esponja, justamente para diferentes sonidos, que si no se incorporan en ese momento, no generan un lenguaje con fluidez y con comprensión. Por eso hay cosas que se incorporan o se desarrollan en la infancia, que si por alguna causa no ha sido así, después la cosa se empieza como a complejizar. También podemos nombrar la capacidad de reconocernos a nosotros mismos. Esto empieza a poner las bases de lo que es la metacognición, ¿no? El pensamiento acerca de nosotros mismos, el pensamiento de mi pensamiento, ¿no? Capacidad autorreflexiva, que esto, bueno, es una de las funciones más complejas dentro de las funciones ejecutivas y que tiene que ver justamente con un desarrollo posterior. Pero digamos, acá se empieza a sentar tal vez alguna de las bases de estas funciones tan complejas, porque a ver, sin lo básico, lo complejo no puede venir, porque justamente si yo no me puedo reconocer a mí mismo, no puedo pensar acerca de mí mismo, ¿se entiende? Entonces, como pasa con la metacognición, pasan con todas las funciones, que yo necesito justamente tener una base sólida de lo más básico para poder después sobre eso ir complejizando. Existen ciertos actos motores complejos que solo se pueden incorporar al 100% en su máxima capacidad en la niñez temprana. Esto es como si de repente, no sé, alguien aprende a tocar un instrumento o a andar en bicicleta o a manejar determinados utensilios o lo que sea desde chico, y va a tener una agilidad y va a tener justamente el cerebro esponja, tiene esta característica, ¿no? Tiene mucha plasticidad, está ávido de información, está súper plástico como para incorporar cualquier tipo de conocimiento. Y ya cuando vamos avanzando, si yo de repente en toda mi vida no aprendí a andar en bicicleta y quiero aprender a andar a los 40 años, no es que no voy a poder aprender. Voy a tener otro grado de dificultad, voy a tener otros tiempos, seguramente voy a tener cierto miedo, porque algo que nunca hice. Entonces, eso va a hacer que mi proceso de aprendizaje sea diferente. Que esto es un punto importante para poder marcar diferencia entre los niños
y los adultos en cuanto a procesos de aprendizaje, no es que el adulto o el adulto mayor ya no puede aprender, pero tiene otros tiempos, otra velocidad de procesamiento, otra incorporación de la información, ya tiene estructuras creadas el adulto y tal vez lo nuevo tenga que contar con cierta flexibilidad para incorporar material nuevo, para cambiar una forma de hacer algo, y de repente como para el niño es todo nuevo, y es todo válido y todo sirve, y tiene esa plasticidad del cerebro en pleno desarrollo, tiene una capacidad de aprendizaje mucho más rápida. Entonces tenemos que nombrar al cerebro justamente como un gran procesador de información. El cerebro recibe, como habíamos dicho, información sensorial, consciente o inconsciente, modificando la conformación celular y las redes de nuestro cerebro, esto que decíamos, ¿no? En relación al estímulo, el cerebro se va acomodando para tener mayor capacidad adaptativa y lograr la supervivencia. En ese momento algunas neuronas responden y otras no, generándose justamente nuevas conexiones, que las conexiones son la sinapsis, que es lo que va a sostener la red neuronal, especialmente cuando se activan células al mismo tiempo ante un mismo estímulo. Así sobreviven unas neuronas y sus circuitos y otras no. Esto es lo que se hablaba de cierta poda o muerte neuronal a lo largo de la vida, porque justamente el cerebro va funcionalmente a seleccionar lo que me sirve y lo que me da funcionalidad, y lo que no, no, digamos, queda como por fuera. Entonces, luego de este momento crítico se cierra la mayoría de nuestra corteza y la información no produce tanto impacto en el sistema nervioso. Todo esto es posible, como dijimos antes, gracias a la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal tiene que ver un poco con esto, ¿no? Que dijimos, con esta apertura, esta cuestión de avidez por información, ¿no? Esta flexibilidad, si quieren, para poder recibir información, procesarla y en base a eso ir aumentando las capacidades. Característica fundamental del cerebro de los niños que, les vuelvo a repetir, no es que los adultos no tengan plasticidad neuronal, sino que ya hay estructuras o hay formatos que ya están incorporados de alguna manera y no tienen el nivel de plasticidad neuronal que pueden tener un niño. Y tenemos que decir también una variable importantísima, ya nombramos algo de las neuronas en espejo en relación a los procesos de aprendizaje, tenemos que entender que somos seres sociales, ¿no? Y es en base justamente a la comunicación y al desarrollo de una de las funciones cognitivas más complejas, como es el lenguaje, que nos transformamos en seres sociales, porque la comunicación necesita de un otro sujeto que me enseñe a hablar, que me transmita sentido, que interactúe, que me dé sentido a mí mismo. Este reconocimiento de mí mismo viene primariamente por alguien, por otro, que me genera, digamos, cuestiones que tienen que ver con el soporte vital y afectivo también. Entonces, pasamos justamente de la etapa de la niñez a la adolescencia, continuamos con actividad exploratoria, ya no desde lo concreto, sino desde una complejidad de pensamiento abstracto que nos mueve a la experiencia social, conociendo además qué le pasa a los otros componentes del entorno. Esto tiene que ver con la cognición social, ¿no? La cognición social como una especie de GPS que tenemos en relación a qué está bien y qué está mal, qué se puede, qué no se puede. Ustedes vieron, por ejemplo, que si uno está con amigos, habla de una manera, se comporta de una manera, si está tal vez con familia, lo hace de otra manera, si está en un ámbito laboral, la comunicación tal vez cambia, el formato cambia, porque justamente esta cognición social me da pauta de saber qué corresponde y qué no en determinadas situaciones. Yo de repente un chiste se lo puedo hacer a un amigo y tal vez ese mismo chiste a mi jefe no se lo puedo hacer porque sería tal vez desubicado, porque
estaría en un tono que no corresponde o porque tal vez lo tomé a mal. Entonces la cognición social es algo importante porque también nos ayuda en el control de los impulsos, ¿no? Entender que hay cosas que no corresponden a determinados ámbitos o a determinadas situaciones. Entonces, es probable que esta capacidad de sociabilizar sea justamente la que nos llevó evolutivamente a despegar de nuestro núcleo primario familiar, y esto provocó la combinación con nuevos genes de otros grupos familiares y sociales. Entonces se fue mezclando a partir de esto la carga genética, y de esta manera sí, se hizo posible evitar enfermedades endogámicas y así asegurar la supervivencia de la especie. Esto de poder justamente salir de nuestro núcleo primario es una gran característica del ser humano, que justamente hace a la evolución de la especie, ¿no? Y cómo a partir justamente de estas condiciones nosotros podemos seguir desarrollándonos como sujetos. Bueno, llegamos con esta clase hasta aquí. Les agradezco mucho.